Noticias de última hora, que llegan directamente desde Pekín y que están sacudiendo por completo el tablero del comercio en América del Norte. Esto tomó a Trump por sorpresa. En un giro inesperado que tomó por sorpresa total a Washington, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó este viernes una decisión que pocos veían venir. Canadá reducirá su arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos hasta apenas un 6.1%. Detengámonos un segundo a dimensionar esto. Los mismos aranceles que Canadá impuso hace poco más de un año, presionado directamente por Estados Unidos, ahora están siendo prácticamente desmontados, y no de manera gradual, sino como parte de lo que el propio Carney calificó como un acuerdo histórico alcanzado con el presidente chino Xi Jinping. Esto no es un simple ajuste técnico en política comercial. Es Canadá rompiendo públicamente con su principal socio económico y su aliado más cercano, y lo está haciendo en el momento más delicado posible. Y aquí surgen preguntas urgentes que no pueden ignorarse. ¿Por qué ocurre esto justo ahora? ¿Qué consecuencias tendrá para los trabajadores y fabricantes de Estados Unidos? ¿Y cómo responderá Washington ante este movimiento? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación expone 3 fallas estructurales que están redefiniendo el comercio norteamericano de forma permanente. Esto es exactamente lo que ocurrió en Pekín. El viernes 16 de enero de 2026, el primer ministro Mark Carney apareció junto al presidente Xi Jinping para anunciar que Canadá permitirá la entrada de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al año en su mercado, aplicando una tarifa preferencial del 6.1%. Esto representa una caída drástica frente al arancel del 100% impuesto en octubre de 2024, una medida que en la práctica había cerrado completamente la puerta a los vehículos eléctricos chinos. Además, el acuerdo contempla que esta cuota se amplíe hasta 70,000 unidades anuales para el 5º año de vigencia. A cambio, China aceptó reducir su arancel de represalia sobre la canola canadiense, pasando de una tasa combinada del 85% a aproximadamente un 15% para el 1 de marzo de 2026. Pekín también eliminará los aranceles del 100% que aplicaba a la harina de canola, las langostas, los cangrejos y los guisantes provenientes de Canadá. Carney describió el acuerdo como preliminar, pero histórico, y lo es, porque marca un reinicio profundo en la relación entre Canadá y China, una relación que había estado prácticamente congelada desde el año 2018. Pero hay un contexto clave que no se puede pasar por alto. Canadá no decidió de la nada acercarse a Pekín. Este acuerdo se produce en un momento en el que la relación entre Canadá y Estados Unidos ha llegado, según palabras del propio Carney, a un punto de ruptura. El presidente Trump ha impuesto aranceles a exportaciones canadienses estratégicas como la madera, el acero y los automóviles. Ha hecho declaraciones públicas cuestionando la soberanía canadiense, y quizá lo más alarmante para Ottawa, Trump declaró recientemente que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el TMEC, ya no tiene relevancia. De acuerdo con reportes de múltiples medios, incluidos el New York Times y Politico, Carney dijo a periodistas en Pekín que China se ha convertido en un socio más predecible que Estados Unidos. Léalo con atención. Un primer ministro canadiense afirmando públicamente que la China comunista es más confiable que los Estados Unidos democráticos. Y la situación se vuelve aún más delicada. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, responsable de una provincia que concentra a más de 90,000 trabajadores del sector automotriz y que produjo 1.3 millones de vehículos en 2024, afirmó que nunca fue consultado antes del anuncio. Ford calificó el acuerdo como desequilibrado y advirtió que podría cerrar el acceso de los fabricantes canadienses al mercado estadounidense, el principal destino de exportación del país,
con consecuencias directas en empleo y crecimiento económico. Veamos ahora por qué este acuerdo representa un cambio tan profundo en la política comercial de la región. Primero, la estructura arancelaria. El arancel del 100% contra los vehículos eléctricos chinos era parte de una estrategia coordinada en América del Norte. Estados Unidos mantiene barreras similares y México elevó recientemente su arancel del 20 al 50% a partir del 1 de enero de 2026. El objetivo era claro: construir un mercado automotriz regional protegido frente a lo que legisladores describen como vehículos chinos artificialmente baratos que ponen en riesgo empleos manufactureros. Con este acuerdo, Canadá rompe ese frente común. Los 49,000 vehículos eléctricos chinos entrarán con una tasa equivalente a la de nación más favorecida. Según datos del sector, los canadienses compran alrededor de 1.8 millones de vehículos al año. Carney sostiene que esta cifra representa menos del 3% del mercado, lo que él define como una participación baja de un solo dígito. Pero aquí está el punto crítico. No se trata de autos de lujo. Informes del sector indican que este acuerdo abre la puerta a vehículos eléctricos chinos con precios inferiores a $25,000. Hoy, el precio promedio de un vehículo nuevo en Canadá ronda los $40,000. Estamos hablando de autos a casi la mitad de ese costo. Y además, China se comprometió a invertir de forma significativa en el sector automotriz canadiense durante los próximos 3 años, posiblemente mediante plantas de fabricación conjunta. Esto significa que los fabricantes chinos obtienen acceso indirecto a los consumidores norteamericanos a través de Canadá, establecen presencia industrial en el continente y compiten con precios que los productores locales difícilmente pueden igualar. En el frente agrícola, la historia es distinta. Los productores de canola habían sido duramente golpeados por los aranceles chinos. Esta industria vale miles de millones de dólares para las provincias de las praderas. Reducir los aranceles al 15% y eliminar los impuestos sobre la harina de canola representa un alivio real. El primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, acompañó a Carney a Pekín y calificó el acuerdo como una gran victoria. Sin embargo, hay un precedente histórico inquietante. En los años 80, Japón fue acusado de inundar el mercado estadounidense con autos baratos. La diferencia es que Japón terminó construyendo fábricas en Estados Unidos y generando cientos de miles de empleos. China no es el Japón de aquella época. Según agencias occidentales, China participa activamente en espionaje económico, robo de propiedad intelectual y competencia estratégica por el dominio tecnológico. Las autoridades canadienses han acusado a Pekín de interferir en elecciones y de vigilar a ciudadanos chinos en suelo canadiense. Hace apenas 6 años, China detuvo arbitrariamente a 2 ciudadanos canadienses durante más de 1,000 días. Y aún así, Canadá ahora habla de una asociación estratégica con Pekín. Ese fue el término exacto usado por Carney. El momento lo dice todo. Según análisis recientes, el crecimiento económico canadiense podría desacelerarse al 1.5% en 2026. Las amenazas arancelarias de Trump y sus declaraciones sobre la soberanía canadiense han creado lo que expertos llaman el entorno comercial más incierto en la historia de América del Norte. Desde China, analistas académicos han señalado que Canadá es visto no solo como socio económico, sino como una herramienta diplomática frente a Estados Unidos. En otras palabras, un punto de presión. La estructura del acuerdo revela esa asimetría. Canadá obtiene alivio para un sector agrícola. China gana acceso al mercado norteamericano, posible presencia industrial y, sobre todo, fractura la unidad regional en el peor momento posible. Carney defendió la decisión afirmando que hay que aceptar el mundo tal como es. Sus críticos
se preguntan si en realidad está moldeando un mundo cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para la industria y la seguridad de la región. Los efectos dominó ya se sienten. Los trabajadores estadounidenses observan cómo su principal socio llega a un acuerdo paralelo con su mayor competidor. Si los vehículos eléctricos chinos se venden en Canadá por $25,000, la presión sobre Washington será inevitable. Los trabajadores automotrices estadounidenses llevan años advirtiendo sobre este escenario. En Canadá, la amenaza es aún más inmediata. Ontario, con más de 90,000 empleos automotrices, quedó fuera de la negociación. Si vehículos chinos se ensamblan o modifican en Canadá y luego se exportan bajo las reglas del TMEC, Estados Unidos podría responder endureciendo esas normas, golpeando una industria que depende de cadenas de suministro integradas. Expertos señalan que aunque 49,000 vehículos equivalen apenas a entre 30 y 35 días de producción de una sola planta, el verdadero peligro es el precedente. Una vez establecida la marca y la red comercial, las cuotas pueden ampliarse. Las pequeñas empresas proveedoras enfrentan un riesgo existencial. No se trata solo de grandes ensambladoras, sino de miles de negocios familiares que producen componentes y que podrían perder contratos sin posibilidad de adaptación. Mientras tanto, las grandes corporaciones ya están evaluando su respuesta. De acuerdo con evaluaciones provenientes de distintas fuentes internas del sector, los principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, incluidos Ford, General Motors y Stellantis, están profundamente inquietos por el precedente que este movimiento acaba de establecer. Estas compañías han destinado miles de millones de dólares a construir y ampliar plantas de producción de vehículos eléctricos en América del Norte, basándose en la premisa de que los tres países mantendrían una postura firme y coordinada con aranceles protectores frente a las importaciones chinas. Hoy, esa premisa se ha venido abajo. Los mercados financieros reaccionaron de inmediato con episodios de volatilidad, y analistas especializados advierten que esta situación podría obligar a una revisión completa de las inversiones proyectadas tanto en Canadá como en Estados Unidos. En el corto plazo, los grandes beneficiados parecen ser los productores agrícolas canadienses, especialmente los cultivadores de canola. La industria de la canola en Saskatchewan obtendría un alivio significativo si China cumple su promesa de reducir los aranceles desde un 85% hasta aproximadamente un 15%. Para muchos agricultores, esto representa dinero real regresando a sus bolsillos y podría marcar la diferencia entre operar con pérdidas o cerrar el año con números positivos para miles de explotaciones agrícolas. Sin embargo, incluso en este frente, los especialistas llaman a la cautela. China ha demostrado en el pasado que el acceso a su mercado agrícola puede convertirse en un instrumento de presión política. No existe ningún mecanismo que impida a Beijing volver a imponer sanciones comerciales si Canadá adopta posturas sobre Taiwán, Hong Kong o Xinjiang que resulten incómodas para el Partido Comunista. A nivel internacional, este giro ha sido observado con inquietud. Funcionarios de distintos países han expresado su preocupación por el riesgo de que la decisión canadiense fracture el enfoque común de la Alianza Occidental para enfrentar el exceso de capacidad industrial china en el sector de los vehículos eléctricos. La Unión Europea mantiene sus propios aranceles contra estos vehículos, y en Bruselas ya se preguntan si el paso dado por Canadá incentivará a otros gobiernos a abandonar la línea conjunta y negociar acuerdos individuales con Pekín. El impacto humano de esta decisión va mucho más allá de los números y las estadísticas. Se trata de comunidades enteras construidas alrededor de la industria automotriz, de trabajadores cuyos conocimientos y sustento dependen de un sector que ahora enfrenta una erosión progresiva
y de familias que viven con la incertidumbre de no saber si sus empleos seguirán existiendo dentro de 5 o 10 años. La reacción de analistas y líderes políticos no se hizo esperar y ha sido, en su mayoría, crítica. La líder del NDP de Ontario, Marit Stiles, describió el anuncio como un golpe devastador para la industria automotriz provincial y acusó tanto a Doug Ford como a Mark Carney de haber abandonado a los trabajadores. Subrayó que el primer ministro de Saskatchewan viajó personalmente a Beijing para defender los intereses de su provincia, mientras que Ford permaneció en casa, dejando a los trabajadores de Ontario sin representación efectiva. Los expertos en comercio internacional también han levantado alertas sobre las implicaciones legales dentro del marco del TMEC. El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá incluye cláusulas diseñadas específicamente para evitar que terceros países utilicen a uno de los miembros como puerta de entrada al mercado norteamericano. Si los fabricantes chinos aprovechan a Canadá como un atajo hacia los consumidores estadounidenses, Washington tendría fundamentos legales para activar mecanismos de resolución de disputas o incluso cuestionar la vigencia del propio acuerdo. Las consecuencias políticas ya comienzan a tomar forma. Fuentes cercanas a la administración Trump señalan que este pacto será interpretado como una traición en un momento en el que Estados Unidos intenta consolidar una estrategia occidental unificada frente a la política industrial china. Un funcionario, bajo condición de anonimato, comparó la acción de Canadá con dispararse en el pie mientras se le entrega el arma al adversario. Desde la óptica de Beijing, el resultado es una victoria estratégica que va mucho más allá de los beneficios económicos inmediatos. China ha logrado abrir una fisura entre Estados Unidos y su aliado más cercano, ha enviado un mensaje claro a otros países de que distanciarse de Washington puede traer recompensas concretas y ha sentado las bases para una posible presencia manufacturera en América del Norte que podría expandirse de manera significativa con el tiempo. En el corto plazo, los próximos 30 a 90 días serán determinantes. Hay 3 señales clave que conviene observar con atención. Primero, la respuesta oficial de la administración Trump. ¿Impondrá Washington restricciones adicionales a las exportaciones automotrices canadienses? ¿Reforzará la aplicación del TMEC? ¿O utilizará este episodio como argumento para nuevas medidas arancelarias de mayor alcance? Segundo, la reacción de los fabricantes estadounidenses y de los trabajadores sindicalizados. Si la presión política aumenta, el Congreso podría verse obligado a intervenir. Tercero, si otros países comienzan a manifestar interés en acuerdos similares con China, lo que pondría en riesgo años de coordinación comercial occidental. A mediano plazo, en un horizonte de 6 a 12 meses, todo dependerá de la implementación concreta del acuerdo. La inversión sustancial prometida por China en el sector automotriz canadiense deberá materializarse o quedará en promesas vacías. Si los fabricantes chinos establecen plantas o empresas conjuntas en Canadá, la estructura de la industria automotriz norteamericana podría cambiar de forma permanente. Es posible que algunos trabajadores canadienses obtengan empleos gracias a esa inversión, pero la presión competitiva sobre todo el sector se intensificaría de manera drástica. La implicación más preocupante a largo plazo es el precedente que se está creando. Si Canadá logra distanciarse de Estados Unidos en materia de política comercial con China, sin enfrentar consecuencias graves, otros países podrían verse tentados a seguir el mismo camino. Podríamos estar presenciando el inicio de una fragmentación más amplia de las alianzas económicas occidentales que han definido el comercio global durante décadas. Y todo esto ocurre porque Canadá llegó a la conclusión de que no tenía otra alternativa que buscar socios considerados más predecibles, después de enfrentarse a un aliado que percibe como cada vez
más imprevisible. Recapitulemos los 3 puntos más críticos. Primero, Canadá ha roto filas con Estados Unidos al reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos de un 100% a apenas 6.1%, permitiendo que hasta 49,000 vehículos chinos de bajo costo ingresen cada año a los mercados de América del Norte. Segundo, esta decisión se tomó sin consultar a actores clave como el sector automotriz de Ontario, que emplea a más de 90,000 trabajadores, y refleja una apuesta explícita de Canadá por considerar a China un socio más confiable que Estados Unidos. Tercero, el precedente que se establece amenaza con desmontar décadas de política comercial coordinada en América del Norte y podría provocar un daño profundo a la industria automotriz nacional a ambos lados de la frontera. La conclusión central es clara. Cuando los aliados dejan de confiar entre sí, los competidores estratégicos como China salen ganando, y quienes terminan pagando el precio son los trabajadores de Michigan, Ontario y de todo el continente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Está Canadá actuando con pragmatismo o está cometiendo un error histórico de consecuencias potencialmente catastróficas? Déjame tu punto de vista en los comentarios. Y si quieres seguir informado sobre historias que los medios tradicionales no cubren a fondo, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. La Alianza de América del Norte acaba de fracturarse por los vehículos eléctricos y la canola barata, y las repercusiones de esa ruptura se sentirán durante muchos años. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo video.